Amigos con Derechos. Amigos con Derechos. Con Héctor Pérez Rivera. Presentado por Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo. Hola a todas las personas que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en su programa Amigos con Derechos de Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Y hoy tenemos un programa muy especial, no solo por el tema que vamos a tocar, sino por la persona que nos acompaña el día de hoy. Les presento a quien es mi más antigua, pero no más vieja amiga, Tania Marlene Magallanes. Nos conocemos desde el primer día de la Facultad de Derecho, llegando a la primera clase, tuvimos la oportunidad de conocernos y desde entonces hemos sido muy buenos amigos, hemos trabajado juntos, pero pues los caminos nos llevaron por distintos rumbos del derecho. Ella actualmente es toda una experta en el tema de datos personales, de privacidad y acceso a la información. Se ha desarrollado en diversos cargos públicos, en diversos espacios relacionados con ello. Tiene estudios de posgrado en la materia y pues ella además es escucha de este podcast y nos escuchó y dijo, oye, yo quiero pues hablar de este tema, y la verdad es que me pareció una inmejorable oportunidad para invitarla. Y pues Marlene, ¿qué es esto? ¿Qué son los datos personales? Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad estoy súper contenta de estar aquí contigo y con todo lo que implica estar haciendo este podcast, que quién sabe quién nos está escuchando ni a qué hora, pero me encanta. Yo te voy a ser muy sincera, he estado dedicando, como bien lo indujiste al principio, pues más en temas de transparencia, pero ahora estoy como del lado de la privacidad, porque creo que es del otro lado de la moneda de este tema. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es un dato personal? Es una pregunta bien importante porque estamos muy acostumbrados ahora en las redes sociales, pues, a decir todo de nosotros, ¿no? A dónde vamos, a dónde solemos ir, qué queremos hacer, cuál es nuestra intención de ir al cine, ir al teatro, ¿no? Entonces, todo está publicado en redes sociales. Pero muy poco nos han enseñado a contener información y a resguardar, digamos, esos pequeños datos que solo nos hace referencia a uno mismo, a una persona, y la identifica. Entonces, ¿qué es un dato personal? Lo podemos definir así de sencillo: es cualquier dato o cualquier información que puede hacer identificable a una persona. Y entonces ahí es donde nos empezamos a hacer la disyuntiva. Bueno, entonces el nombre es un dato personal, pero además del nombre tendríamos que buscar cierta información que hiciera que esa persona realmente la pudiéramos identificar, no nada más la mencionemos y ya. Por ejemplo, en este caso que me hiciste favor de hacer la introducción, bueno, pero ¿quién es Marlene Magallanes? ¿No? Bueno, tiene el pelo chino, bueno, estudia en la UNAM, bueno, es abogada. Ese conjunto de datos va entonces resignificando la identidad de una persona. Entonces, para contestar de una manera muy sencilla, pues incluso la propia legislación de datos personales así lo menciona. La definición es cualquier dato o información que haga identificable a una persona. Oye, Marlene, creo que tocas un punto importante, que es ahora con las redes sociales, que además hay de todo tipo, ¿no? Están las familiares como el Facebook, están donde se sigue a figuras públicas como el Instagram, está para dar opiniones, Twitter, Threads, están aquellas para mostrar tus logros profesionales como LinkedIn, y en todas estamos compartiendo información todo el tiempo, y me parece que hay una renuncia a esta expectativa razonable de privacidad. Y entonces, pues claro, si yo publico una foto en Instagram, pues el objetivo es que la gente la vea. Si yo publico en Facebook que estoy en un festival de cine, pues asumo que es porque quiero que la gente sepa que estoy ahí. ¿Esto me pone en riesgo? Me quedé con esta duda que ahorita que lo decías. ¿Y esto está mal? ¿Me pone en riesgo?
Esta es una pregunta increíble porque me parece que todas las personas que hemos de alguna u otra manera acabado en el tema de datos personales, no somos una especie de estas personas que tienen un sombrerito de aluminio porque entonces todo se va a saber de ti y entonces ya no vas a tener un lugar para estar solo o para pues poder, digamos, disfrutar de tu privacidad, que digamos, a mí me gustaba mucho esa referencia de un juez americano que era el derecho a estar solo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que esté mal compartir nuestras cosas, nuestros pensamientos, nuestros gustos, no está mal, sino que más bien para poder resignificar la privacidad, uno tiene que estar consciente de qué es lo que publica y cómo. ¿Bajo qué circunstancia? ¿En qué momento? Tú lo dijiste muy bien, tenemos, digamos, estas esferas diferenciadas de cómo publicar información, pero no significa que, por ejemplo, Instagram y Twitter, ahora X, tengan la misma política de privacidad. La misma política porque puede ser que en Instagram ahí nos empieza a hacer como la conciencia, digámoslo así, de cuando empezamos a scrollear y empezamos a ver los reels, empezamos a ver las historias, empezamos a ver y de repente, no sé, estás con un amigo y platicas de que se te antoja comprarte el nuevo iPhone, ¿no? Y a los 3 scrolleadas, entonces ya te empiezan a salir anuncios de el iPhone, el nuevo, comparaciones, Samsung, ¿no? Eso me preocupa un montón y yo le digo de broma a mi esposa Carolina, siempre le digo, oye Carolina, es que un mundo nos vigila, ¿no? A veces ella y yo conversamos de, oye, queremos ir de viaje a este sitio, oye, ¿por qué no cambiamos la sala? De repente estamos sentados en la sala, oye, la sala ya no está tan bien, y si la cambiamos, y entonces de repente nos empieza a aparecer en Facebook, que es la red que ella y yo usamos más, o Instagram, anuncios de salas, ¿no? O de repente estamos con nuestros gatos y de repente las redes saben que tenemos gatos y nos ofrecen muchos productos para gatos, ¿no? Así es. ¿Por qué pasa eso? Eso es lo interesante, porque la política de privacidad de Instagram es muy diferente a la de Facebook. Instagram lo que hace es tratar de hacer una recopilación de información dependiendo de cuánto tiempo te quedas viendo una historia o cuánto tiempo te quedas viendo un reel o evidentemente si tú eres de las personas asiduas a realizar no sé, una historia muy rápida en donde estés contando, miren, buenas tardes, estoy aquí con un amigo en un restaurante, en un café, tienes acceso entonces tu teléfono automáticamente al micrófono. Y entonces el micrófono está abierto cada vez que utilizas Instagram. Entonces si tú estás platicando con tu esposa, viendo la televisión y de repente, que se nos da mucho, estamos además de ver la televisión, de repente scrolleando en Instagram, no nos damos cuenta que el micrófono está abierto. Porque entonces, eso viene en la política de privacidad. Sí, por supuesto. Pero ahí está lo interesante. Tú le diste permiso a Instagram de acceder a tu micrófono. No tenía ni la más, o sea, lo sospechaba, pero creo que ni yo ni las personas que nos escuchan lo sabíamos, ¿no? Digo, no nos estamos viendo, estamos en video, pero cuando Marlene empezó a explicar esto, en verdad casi me caigo de la silla, o sea, entonces Instagram nos escucha. ¿Quién más nos escucha? Es que ahí es donde lo que tenemos que hacer es fijarnos muy bien cada vez que descargamos una plataforma, porque, por ejemplo, Threads tiene algo distintivo, por ejemplo, con diferenciado a X, porque X lo que hace es tratar de mostrarte en la línea que se llama para ti, todo lo que, donde tú recopila datos de a qué link le diste like, ¿no? O a qué tweet le pusiste compartir, o lo pusiste en alguna otra red social. Y entonces va como construyendo, digamos, una manera de, bueno, ya sé que a Marlene le encantan los vampiros, pero ya sé que no le gusta la lucha libre, entonces le voy a tratar de enseñar en este feed de para ti todo lo que esté relacionado con vampiros para que entonces haya más clickbait que le llaman, ¿no? Como este click rápido e interesante para que se te haga más importante y estés más tiempo dentro de esa página, ¿no? ¿Hay forma de evitar
evitar que las aplicaciones nos escuchen? Siempre hay forma de evitarlo. La verdad es que Estados Unidos nos llega una ventaja enorme a comparación de la legislación en México. En Estados Unidos sí obligan, digamos, a todas estas empresas de aplicaciones, no nada más las redes sociales, sino las de el banco o las de, no sé, por ejemplo, alguna actividad cultural, museos, etcétera, a tener una política de privacidad en donde sí se establezca la posibilidad de, por ejemplo, en Instagram, oye, cuando yo grabe un reel o cuando grabe una historia, sí abre el micrófono, pero no todo el tiempo, o no nada más que yo abra el Instagram y entonces ya automáticamente tengas acceso a esa información. Entonces, siempre hay como manera de poder ir cerrando, pues digamos, esta privacidad para que la aplicación no tenga, digamos, esta recopilación de datos de dónde allegarse. En México no tenemos, digamos, una autoridad que pueda como exigir estas políticas. Lo estaba haciendo el INAI, pero pues el INAI ante esta pues ya ejecutada reforma constitucional fue eliminado. Se quedó con esas facultades la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Vamos a esperar, ya salió la ley y la ley general está vigente de datos personales. Si hay una manera de accionar para defender, digamos, que pues ante esta situación que uno sienta vulnerado su privacidad y que no haya un clic o no haya un menú para poder ir restringiendo ese acceso a esa información. Y te da la posibilidad de, a través de los derechos ARCO, bueno, que son ARCOP, porque se agregó la portabilidad, pero acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos son, digamos, estas herramientas jurídicas que tenemos cuando nosotros sentimos que hay alguna aplicación, algún negocio o algo que nos haya vulnerado en nuestra privacidad, ¿no? Entonces, por eso te decía al principio que es muy importante que nosotros vayamos entendiendo que la privacidad es como de verdad, este derecho a estar solo, pero que además está autodeterminado y tenemos esa responsabilidad de a quién sí le vamos a dar cierto tipo de información y para qué y a qué otra no. Entonces, lo que digo, la recomendación en este momento es, si estoy viendo Instagram, no hablo de nada. Exacto. ¿Y Facebook nos escucha? Facebook tuvo un problema pues importante, que incluso hubo una audiencia que tuvieron en Estados Unidos donde atendió Mark Zuckerberg y sí, digo, Meta se conformó ya como Meta e Instagram forma parte de Meta. Entonces Facebook también tiene como ciertos parámetros, pero no siempre, porque Facebook no es una red social en donde la gente se graba. Tal vez sube sus historias que creó en Instagram o en TikTok, pero no lo hace en esa red social. Es decir, ¿no? Facebook no tiene micrófono. Exacto. Pero entiendo un poco por lo que me explicas que en este universo llamado Meta, yo hablo frente a Instagram y entonces puedo estar en una reunión y estoy hablando y tengo abierto Instagram por mala práctica y entonces Instagram me escucha. Porque donde yo siento que me intentan vender cosas todo el tiempo es en Facebook. Ok. O sea, yo donde siento, te digo, tenemos el tema de los gatos y, por ejemplo, tenemos un tema de comportamiento con nuestros animalitos de compañía que se orinan en el sillón. Y entonces de repente me empezaron a bombardear en Facebook publicidad de cosas para evitar que los gatos orinen en el sillón. Está bien interesante porque hay una cuestión que está regulada incluso en la ley en México que se llama transferencia de datos. Y por eso te decía que era bien importante como entender que Meta no nada más es Facebook, sino es como toda esta gama que incluye Instagram. Threads, exactamente. Entonces, ahí lo que tú haces y pues, seguramente porque te está apareciendo en Facebook, uno es porque tú usas más Facebook que Instagram. Y entonces lo que hace es como Instagram ya hizo como tu perfil, digamos, ya sabe que tiene gatos, ya sabe que vives con tu esposa, ya sabe cuántos gatos tiene y entonces lo que hace es que Instagram en su política de privacidad lo que hace es que traslada esa información que tú ves en algo comercial y entonces por eso mucha gente y muchos negocios
contratan Instagram justo para que esos modelos, digamos, perfiles que tiene Instagram de ti para poderte ofrecer cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Meterse a la parte de, digamos, la configuración para ir moldeando la privacidad. Y se van a dar cuenta que hay muchísimas cosas que sí se pueden hacer desde Instagram aquí en México, no importando que la autoridad garante en este sentido no esté integrando políticas para todas las empresas, incluyendo a redes sociales, pero sí hay maneras como de ir diseñando, digamos, esta privacidad para que tú puedas navegar pues sin ningún temor, ¿no? O sabiendo que si tú dejas abierta la aplicación, pues lo más seguro es que te van a ofrecer algunas cosas, ¿no? Google, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el tema de publicidad en este motor de búsqueda tan popular que es Google? Fíjate que Google tiene recientemente un juicio en Estados Unidos abierto, creo que ya terminó, pero justamente este era una de las cosas que otros buscadores como Bing, que fue el que inició, digamos, la batalla legal en Estados Unidos, porque lo que decían era, ya está habiendo esta sutileza de que cuando tú compras un medio electrónico, ya sea una tablet, un teléfono, una computadora, ya venía cargado el buscador Chrome, ¿no? Que es el de Google. Y entonces decía Bing, bueno, pero es que tú le tienes que dar esta sensación de autodeterminarse a las personas que compran estas tabletas o esta computadora. Tú le tienes que dar esa sensación de, mira, hay muchos buscadores, Yahoo, Bing, o sea, no nada más te compres Chrome, hay muchos otros. Y entonces fue una batalla bien complicada porque pues lo que hacía, e incluso seguramente nuestros escuchas nos lo podrán afirmar, cuando tú entras a tu buscador de Chrome, claro, es más eficiente, es más rápido, lo que tú gustes y mandes, pero se vincula directamente con tu cuenta de correo. Y entonces cuando tú haces esa búsqueda de cualquier cosa que pues ves de repente, quiero saber cómo quedó México contra, no sé, Costa Rica o quien sea, entonces lo buscas y entonces te van haciendo también un perfil. Esa es una recopilación de información. Por eso me llega tanta publicidad a mi Gmail. Correcto. Digo, creo que lo único bueno que tiene Gmail es que te manda la publicidad a una carpeta que se llama publicidad, que es infinita. Esa fue una de las resoluciones del caso en donde el juez determinó en Estados Unidos de que pues ya toda esa recopilación de información está bien, comercialmente te lo aceptan, lo que quieras, pero no puedes afectar al usuario. Y entonces ahora incluso cuando compras una tableta o una laptop, pues entonces lo que tienes que hacer es elegir cuál va a ser tu búsqueda o tu buscador, digamos, de base, y puedes cambiarlo en el momento que tú quieras. Si tú ya te estás dando cuenta que te está llegando mucha publicidad a Gmail, pues entonces puedes cambiar en la configuración de Chrome ahora cuál es el buscador que quieres que sea predeterminado, ¿no? Ok, a ver, tengo otra duda. ¿Qué pasa con las inteligencias artificiales? Ay, ese es un tema. A mí, por ejemplo, nosotros la usamos aquí en la firma para hacer resúmenes de expedientes muy largos, por ejemplo, ¿no? Incluso le podemos a veces pedir que el resumen sea en lenguaje ciudadano, o sea más técnico, o que me lo presente en tablas. Pero, bueno, es información personal que yo asumo que le estoy dando y que me la va a dar a mí. ¿Qué pasa con toda esa información? Mira, por ejemplo, ahorita la más usada es ChatGPT. Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, tiene, digamos, ciertos parámetros en donde tú, al momento de que tú le escribas cuáles van a ser las instrucciones, le puedes poner directamente indexar datos. Y entonces lo que hace Gemini es que cuando te da el resumen, te quita los nombres, ¿no? Y eso ya no lo va a registrar, digamos, como tu historial de consultas que hagas en la inteligencia artificial. ChatGPT no. Si tú ingresas nombres de empresas, nombres de tus clientes, por ejemplo, o nombres de las personas con las que estás involucrado en un proceso, eso sí se queda registrado. Lo importante aquí, y tampoco es de que, ay, entonces ya que estoy haciendo mal, no. Lo que hay que hacer es que cuando hay un análisis de datos personales de otras personas, puedes hacer dos cosas. La primera, indexar los datos. ¿Qué quiere decir indexar datos?
todo lo dato personal que haga identificable a esa persona de la que estás hablando, de la que le estás consultando, de la que está dentro del expediente, lo eliminas. Eliminas que se llama Marlene Magallanes, eliminas que tiene 43 años, eliminas todo eso que pudiéramos nosotros determinar, claro, este expediente se trata de Marlene, ¿no? Todo eso se elimina y entonces ya puedes hacer tu consulta sin problema. La otra es que puedes hacerlo, implica un poco más de riesgo, pero puedes hacerlo, pero una vez que termina y ChatGPT te da el resumen, tienes que eliminar esa consulta, tienes que eliminar ese historial, porque después de 8 días, si tú no lo eliminaste, es lo que dicen las políticas de privacidad de ChatGPT, entonces sí lo puede utilizar porque al final la inteligencia artificial es una inteligencia generativa. Lo que va haciendo es que como que lo pone en un banco de datos y entonces la próxima vez, no sé, que alguien le pregunta a ChatGPT, oye, Marlene Magallanes, ¿qué procedimientos legales tiene, por ejemplo? Entonces te pueden empezar como a sacar ese tipo de información porque está dentro del banco de datos de ChatGPT. El general, no solo el mío. Exactamente. Oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, digo, me asusta lo que dices. Evidentemente tomaremos, creo que nosotros y cualquier persona que nos escuche le invitamos a hacerlo. Por ejemplo, hay gente que toma terapia con ChatGPT. Oh. Entonces, si yo de repente le pregunto, oye, ¿qué problemas personales tiene Marlene Magallanes? Sí. ChatGPT lo sabe, ¿me lo puede decir? Sí, fíjate que es bien complejo. Ahorita ya ha habido, creo que es el primer asunto de ChatGPT justamente en Estados Unidos, donde una persona, la mamá de un adolescente, demandó a ChatGPT porque este adolescente de 17 años hacía consultas reiteradas de que se sentía mal, de que no valía la pena vivir, de que, ¿no? O sea, como ya síntomas de depresión muy profundo. Y entonces ya ChatGPT lo que hizo fue de, oye, al principio pues sí le contestaba de, yo estoy aquí para ti, mira, te voy a poner un link de un video de perritos, ¿no? Como cosas muy, muy sutiles. Pero ya conforme fue pasando e incrementando la plática, lo que le dijo fue, oye, tienes que consultar a un especialista. Yo ya no puedo seguir como ofreciéndote. Qué ético por parte de la inteligencia artificial. Ético, exacto. Pero sin embargo, pues el muchacho no lo hizo, ¿no? Entonces, pues al final siguió haciendo esas consultas y pues al final, porque al final lo cierto es que la inteligencia artificial, al ser una inteligencia generativa, tampoco es, y me gustó mucho esta palabra que usaste, porque tampoco sabe perfectamente qué es lo ético, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues tiene datos, nada más. Entonces, el muchacho le siguió preguntando, oye, ¿cuál es la mejor manera o la manera más rápida de acabar con mi vida, ¿no? Y le empezó como a decir, bueno, pues el cuerpo no sufre si haces esto, si haces esto. O sea, ¿sí te puede contestar una pregunta de esa naturaleza? Claro. Y entonces, ahí es donde, eso fue lo que pasó. Y entonces en Estados Unidos, pues ya lo que hizo una vez que cometió suicidio este muchacho, pues la mamá está demandando a ChatGPT porque no paró, ¿no? No hubo un momento en donde después de que le dijo, oye, consulta a un profesional, no paró. Siguió como diciendo estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Meta, por lo menos hace algunos años, tenía como contratadas a personas como monitoras, ¿no? No le funcionó porque, pues, bueno, la cantidad de información que sube la gente es, bueno, demasiada, pero sí había como una manera como de autocensurarse sabiendo que había una vigilancia. ¿Qué es lo que pasa con ChatGPT? Pues, al final lo que hace es consultar los datos que tiene. Lo que está haciendo el responsable legal ahora de ChatGPT es decir, oye, sí hubo un momento en el que la inteligencia generativa lo que hizo fue ofrecer que tenía que consultar a un especialista y entonces, pues, si hubiese parado ahí y te hubiera avisado a ti o hubiera buscado ayuda profesional, pues quizá el resultado no hubiera sido distinto. Y entonces está tratando de defenderse con eso, pero pues es bien difícil porque pues vuelve como la carga de la prueba a la familia, ¿no? O la carga de la responsabilidad a la persona que está usando ChatGPT. Entonces,
Bueno, insisto, no es que la inteligencia artificial sea o no sea ética, es la información la que va recopilando, la que tiene digamos, ese banco de datos que alguien en algún momento dijo, la mejor manera de no sentir para poder no tener signos vitales es esta. Y entonces ahí estaba esa información. Entonces, la ética tiene que venir del usuario. ¿De qué le preguntas? ¿Cómo le preguntas? ¿Qué tipo de información es la que estás buscando? ¿Hay alguna forma o tenemos educación? Porque me parece que no, que la inteligencia artificial llegó y aprendimos a usarla, pero justo esta parte ética, esta parte de cómo utilizar de una forma cívica las redes sociales, ¿en algún lado recibimos este tipo de educación? No, y justo por eso te decía al inicio de esta charla que todo el mundo nos incita a publicar cosas, pero nadie nos enseña a contener cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que regresar a este origen de saber hasta dónde podemos compartir. Y creo que fíjate que la generación nueva, creo que ya lo está haciendo, porque si te has dado cuenta, la generación, digamos, más abajo de nosotros, que pues, nosotros seguimos siendo millennials, ya no está compartiendo tanta información. Está a lo mejor haciendo retweets, está colgando otras cosas, pero ya no está ofreciendo cosas muy internas de su vida privada. A ver, ¿qué nos dirías? Si tú me dirías, a ver, 5 cosas que no tenemos que compartir en redes sociales, ¿qué serían? A ver, yo creo que la primera, no compartir tu ubicación en tiempo real. Creo que eso sería lo primero. O sea, si tú quieres poner una foto que te fuiste de vacaciones a Los Cabos, no la pongas en ese momento, ponla una semana después, ¿no? O busca como, a lo mejor publicas la foto, pero no digas en dónde está. Creo que la ubicación en tiempo real hay que desactivarlo de todas las aplicaciones. Segunda, datos de documentos oficiales, porque hay mucha gente que hace, ya voté y pone su dedo, ¿no? O ya voté y pone su credencial para votar. Documentos oficiales, incluso hasta actas de matrimonio, ¿no? Toda esa información que tiene CURP, RFC, todo eso, bye, tampoco publicarlo jamás. La siguiente, yo lo que diría es información familiar, ¿no? Si vas a compartir datos, no sé, de tu hijo, de tu hija que va a ir a la escuela, a lo mejor que sea una publicación que solo le aparezca a tus amigos más cercanos, a tus propios familiares, pero no una publicación para todo el mundo. Y la siguiente yo creo que sería también ir viendo qué tipo de información es la que queremos que todo el mundo sepa y qué tipo de información es la que queremos que se quede en petit comité. Yo sí creo que hay muchas aplicaciones que tienen esta posibilidad para que pues puedas como ir restringiendo la información. Y finalmente, información financiera. Jamás, parece que es como muy obvio, pero a veces la gente no lo sabe, ni tu número de seguridad social, ni tu número de tu tarjeta de crédito, de tu tarjeta de débito, nada de información financiera. Qué bueno que tocas este punto, el tema de los bancos. A ver, constantemente yo recibía llamadas de X banco y ofreciéndome tarjetas de crédito, ofreciéndome líneas de inversión. Y yo decía, a ver, no quiero, y a veces ya le dije que no quiero, bórreme por favor de su base de datos. ¿Quién les dio mi número y cómo le hago para que no me sigan llamando? Ay, pues eso también es cuando tú vas a abrir una cuenta en un banco, el que sea, siempre te hacen firmar un montón de cosas, pero dentro de todas esas cosas tienes que firmar un aviso de privacidad. En ese aviso de privacidad te están explicando para qué van a usar tus datos, para abrir la cuenta, para identificarlo, tener el nombre de la persona completo, tener su domicilio, ¿no? Pero lo que no te están diciendo es que también la finalidad de esa recopilación de datos puede ser comercial o puede ser para justamente, no sé, si te puso un amigo o una amiga como fiador en caso de que tú compras en Coppel, por ejemplo. También pueden ocupar esos datos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que fijarse muy bien. No me pongas como fiador en Coppel, por favor. A mí tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esta entidad financiera tiene el permiso para
otra vez, transferir esa información y entonces empezar a utilizar como, pues, de dónde poder cobrarse, ¿no? Eso es lo que busca la entidad financiera. Entonces, yo lo que les diría es, uno, fíjense muy bien en el aviso de privacidad y siempre pregunten. Si algo no les queda claro, la idea y la normativa mexicana, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, es federal, esa es federal, la general es para el gobierno, porque también el gobierno tiene que cuidar datos personales. Sí establece que ese documento tiene que ser muy claro. Entonces, si tienen preguntas, oigan, ¿hasta dónde llega esta transferencia de datos? Pregunten. Y la segunda es que si estás recibiendo constantemente estas llamadas, hay un registro que se llama REUS, que es el registro de Conducef. Lo que hace es ese registro público de usuario de personas físicas. Lo que hace es justamente bloquear los datos del el teléfono y el nombre de la persona a la que estás vinculando, y entonces lo que hace es que lo desvincula. Y si tú en una entidad financiera tienes esta idea de que se te fue y firmaste el aviso de privacidad y autorizaste que se transfieran los datos, no significa que sea para siempre. Puedes oponerte al tratamiento posteriormente, pero mientras puedes hacer este bloqueo, digamos, de las llamadas a través del REUS. Es muy fácil, lo pueden hacer ingresando a la página de Conducef. Nada más necesitas registrar tu nombre y tu teléfono, o teléfono si quieres también que el particular también se bloquee, y pues digamos ya una copia digitalizada de tu identificación oficial. Es lo único que se necesita para que entonces ya, digamos, Conducef, al ser esta entidad como que de amigable composición con las entidades financieras, evita que ellos utilicen esos datos. Y las telefónicas, porque también es muy común sí. que me llaman, por ejemplo, me toca la renovación de mi plan del teléfono celular que tengo y empiezan a hablar N cantidad de concesionarias para ofrecerme renovar, ¿no? Y entonces Correcto. digo, a ver, no, yo voy a ir a la sucursal de la empresa y ahí quiero ver qué me ofrecen, ¿no? Claro. ¿Cómo evito esto? Pues igual, ese puede ser también ese mismo caminito. Yo siempre lo que hago es lo que decías al principio, ¿de dónde obtuvo mis datos? ¿Quién le dio, digamos, esos datos? Y lo que hacen es como que se empiezan a poner nerviosos. Y en este momento que me está grabando, quiero ejercer mi derecho a la oposición del tratamiento de mis datos para que me borren de su sistema. Y cuando uno Hago utiliza... esa manifestación expresa. Sí, expresa. Y si no te hacen caso, entonces habría que ingresar a donde te están hablando, HSBC, BBVA, la entidad financiera, y entonces buscar el aviso de privacidad y buscar, digamos, cuál es la manera para poder ejercer este derecho de oposición, y seguramente te van a dar como, pues... ¿Nos repites, por favor, cuál es la frase que tenemos que decir? Claro que sí. Bueno, la primera es de dónde obtuvo mis datos, para saber, digamos, quién o de dónde podríamos nosotros haber autorizado la transferencia de esos datos. Y la segunda es, ya no quiero que me marquen, deseo manifestar mi derecho de oposición al tratamiento de los datos personales que usted tiene en su base de datos. No me vuelvan a buscar para fines comerciales. Muchas gracias. Creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Correcto. A ver, tengo yo otros temas. A ver, ¿mito o realidad? Sí. De repente se dice, es que en Tepito venden las bases de datos del INE y por 10,000 pesos las puedes comprar. ¿Mito o realidad? Realidad. Fue cierto en el 2002, más o menos, el INE, que bueno, en ese entonces estaba como en la transferencia del Instituto Federal al Instituto Nacional, tiene un registro que es el Registro Nacional de Electores, y si no fue el INE propiamente, porque el INE, digamos, tenía como muchos candados para tener ese registro, tiene incluso un edificio exclusivamente para guardar esa información, pero lo que pasó fue un partido político, a los partidos políticos les dan una copia de ese registro de electores, porque pues es lo que buscan, digamos, la carnita para ver quién puede votar por ti. Y entonces uno de esos partidos fue quien lo puso en el mercado negro, y efectivamente era posible encontrar esos datos en Tepito. Entonces sí fue realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que hizo el Instituto Nacional Electoral fue volver a
hacer el registro y poner cada vez candados mucho más fuertes en la credencial para votar. Si ustedes se dan cuenta, incluso, y yo les recomiendo 100% esto, cuando vayan a sacar su tarjeta, bueno, su credencial para votar, elijan la opción de no publicar el domicilio. Eso es bien importante porque cuando uno va a ingresar a un edificio y deja su identificación, pues casi siempre deja el INE. Ya por lo menos ahí ya no viene identificado en dónde vives, ¿no? Entonces ya por lo menos eso ya es un poquito, y eso lo permite el INE. Entonces está haciendo como cosas distintas, como digamos, este registro tiene candados más seguros, les está acomodando una copia, bueno, le llaman como certificada, digamos, esta copia a los partidos políticos que no pueden como imprimir o no pueden como pasárselo a alguien más a través de un medio electrónico. Entonces está estableciendo ciertas políticas de seguridad, pero nunca es suficiente. Entonces también por eso es importante decirte que la Ley General de Protección de Datos Personales en sujetos obligados también está a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Tendrían que ellos, como secretaría, como autoridad garante en protección de datos, sacar las políticas para cada uno de estos entidades públicas, por ejemplo el IMSS, ¿no? Que tengan ciertas medidas de seguridad muy importantes para que no se vuelva a repetir esa situación. Una última pregunta. Fíjate que hemos tocado en este programa, cuando hemos hablado de trata de personas, lo que pasa con redes sociales y con juegos con infancias, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un caso de una chica que fue captada por Instagram y que permitía, y que el sujeto le empezaba a pedir material de contenido sexual a través de Instagram. Instagram no tiene ningún filtro para la mensajería privada. Correcto. Ni siquiera un filtro de edad, ¿no? Y ahora hemos escuchado de jóvenes, niñas, niños que son captados por redes criminales a través de Roblox, Minecraft y este tipo de juegos. ¿Cómo protegemos a niñas, niños, adolescentes de esto? Bueno, es una pregunta bien compleja. Yo creo que imitando un poco a Japón tiene una política de no le compres a tu hijo menor de 12 años un teléfono o una tableta. No lo puedes utilizar, se acabó. O sea, no hay si tú quieres ir con tu hijo o tu hija a comprarle una tableta y tiene menos de 12 años, en Japón no te la venden. Entonces, esa es la primera. Obviamente, pues viene como a discreción de los padres, ¿no? Yo sé que es difícil de repente mantener a los hijos tranquilos y demás, y lo más sencillo es darles una tableta. Pero si eso si no comprarles no es algo suficiente, por ejemplo, si tú sabes qué es lo que tienes en una tableta, no te lo compartas a tus hijos. Es decir, si vas a compartirle, no sé, la tableta electrónica para que juegue Roblox, lo único que puedes hacer es vigilar cuál es la política de privacidad que tiene Roblox y que el niño no pueda o niña no pueda buscar o no pueda hacer uso del buscador o no pueda usar uso de incluso YouTube, porque YouTube también tiene, aunque tiene esta política de hay algún contenido para mayores de 18 años, pues es tan fácil como darle clic y ya, ¿no? Entonces no hay, digamos, como más que la verificación de los padres de que estén realizando o que están utilizando únicamente esa aplicación. Entonces es muy difícil hacer conciencia de que es muy importante conocer las políticas de privacidad de todos los juegos que le regalas a tus hijos. Y pues yo sí creo que uno de los sentidos del gobierno ahora de ponerle un poco más de impuesto a estos juegos que tienen una excesiva violencia, pues puede ser ir empezando a vislumbrar un poquito de políticas de seguridad por ese lado. No bastará que Gobernación haga un linkeo de qué se considera excesiva violencia y que no, sino que también la Secretaría de Anticorrupción empiece como a delinear estas políticas, porque pues es importante para mantener, digamos, no nada más la seguridad de que nuestros hijos están viendo el contenido que está destinado para ellos y para su edad, sino que pues se pueden cometer muchos delitos si no lo logramos hacer. Entonces, la sugerencia es vean las políticas de privacidad de todos los juegos al que tengan acceso sus infantes.
Perdón, tengo que hacer otra última pregunta. Ahorita que estamos con el tema de la reforma en temas del SAT, hay una reforma que está causando mucha polémica que tiene que ver con plataformas. Sí. ¿Nos puedes explicar para nuestras amigas y amigos de Toro? Recuerda que este espacio no solo lo escuchan abogadas y abogados, justo la política es pues un programa de servicio a la comunidad. Para que nos entienda todo el mundo, Marlene, ¿qué es esta reforma ley del SAT, de las plataformas? ¿En qué nos afecta? ¿Está bien? ¿Está mal? Una opinión. Bueno, mira, está muy interesante la motivación que orilló al SAT a tener esa visualización de dónde puedo encontrar más información. Como lo iniciamos en esta plática, pues tenemos uso de un sinfín de aplicaciones de medios, de distracción, ¿no? Queremos enseñar qué es lo que comimos en la mañana, ¿no? Todas estas redes sociales. Y entonces el Estado dijo, ¿de dónde puedo encontrar más información? Pues sí, ya estamos viendo que Meta sí tiene esta posibilidad de recopilar esta información de la navegación, pues así todos los medios sociales, las redes sociales, ¿no? Entonces, yo lo que considero es que, pues, el Estado, para poder recabar más dinero cada año, ¿no? De que queremos más dinero porque hay muchas cosas que hacer, pues, ¿de dónde puede sacar más información? Pues de las redes sociales, ¿no? Entonces, lo que creo es que fue una idea que se quedó, digamos, ahí en el tintero antes de que empezara la discusión con nuestras personas legisladoras, pero no se aterrizó bien, no se determinó exactamente hasta qué punto o por qué era importante que entrara el Estado como a ver estas redes sociales. El trasfondo de esto es que el Estado, a través del SAT, sí puede ingresar o sí podría ingresar de aprobarse esta reforma a cualquier aplicación que tenga elementos de paga. Es decir, si tú tienes tu Apple TV con tu tarjeta de crédito ahí linkeada para que en tu comodidad de tu sala puedas seleccionar, quiero ver esta película, cárgamelo de inmediato a mi tarjeta de crédito. Esa información es la que quiere el SAT, porque a veces tenemos no solo una cuenta de, una tarjeta de crédito o una de débito, tenemos muchas y entonces a lo mejor pues solo declaramos una porque en la otra tenemos otro tipo de ingresos, ¿no? Eso es lo que quiere el Estado conocer, hasta dónde tenemos esta cantidad de información en donde el Estado pueda advertir que haya ingresos importantes, porque, pues, o sea, yo me pongo a pensar qué es lo que pasa con esta red de azul que le llaman, ¿no? De contenido para adultos. Pues seguramente lo que quiere ver el Estado es si alguien se obsesionó con una persona y le hace transferencias, ¿no? De repente para que pues no quiera ver la información que está en la plataforma, sino que me llegue directamente. Es un ingreso y ese es el Estado lo que quiere saber, dónde están esos ingresos, ¿no? Entonces yo lo que les diría es traten de buscar en dónde sí necesitan tener información de su tarjeta de crédito en las aplicaciones y dónde no, porque entonces en medida en la que uno vaya diseñando hasta dónde llega su privacidad, hasta dónde llegan sus datos y para que mi comodidad no se sacrifique por mi seguridad, pues entonces vamos a tener, digamos, la tranquilidad por lo menos de que el SAT no se va a meter a otras cosas que no deba, ¿no? Pero ese era el sentido, como encontrar elementos recaudatorios o financieros para entonces poder establecer un perfil financiero de ingresos de las personas. Eso fue. Perfecto, pues qué complicado. Pues bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. La verdad es que aprendí mucho, pero también me quedé con muchas dudas, con muchas reflexiones, me quedé con muchas cosas en qué pensar. Ojalá nos puedas acompañar en un episodio futuro de Amigos con Derechos. Claro que sí. Y pues porque hay muchos de estos temas de que hablar y esto está todo el tiempo, ¿no? Quiero yo para despedirnos contarles una anécdota, algo personal, pero que no implica compartir datos en la red. Yo tengo una pesadilla recurrente, sueño que estoy en la Facultad de Derecho de la UNAM, que es donde yo estudié, donde Marlene estudió, y que debo una materia de Derecho Mercantil, que tengo examen ese día y no sé nada porque no me acuerdo de nada de esa materia,
¿no? Debe ser títulos y operaciones de crédito. Siempre es una materia la cual no recuerdo. Entonces, en mi pesadilla, lo primero que hago es decir, voy a buscar a mi amiga Marlene, porque cuando éramos estudiantes, ella era la que anotaba llegó el maestro a las 7:05, iba vestido de esta forma, y comenzó a escribir en el pizarrón lo siguiente, anotaba todo lo que pasaba en la clase, hacía una relatoría completa, y entonces ella me compartía en la facultad sus apuntes, yo los complementaba con el libro de texto, hacíamos guías de estudios y las compartíamos con compañeras y compañeros. Entonces, en esta pesadilla, mi primera idea es, voy a buscar a Marlene, que me dé sus apuntes y de ahí seguro podré estudiar y pasar el examen. El tema es que en la pesadilla no la encuentro. Y llega el punto en el que me cuestiono a mí mismo y digo, oye Héctor, pero tú ya terminaste la universidad, ya estás titulado, y en ese momento despierto. Ok. Entonces, bueno, pues muchas gracias, amiga, por estar con nosotros el día de hoy. Y Un esto placer. fue Amigos con Derechos. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? ¿En dónde te podemos contactar para este tipo de temas sin que vulneremos tu privacidad? Bueno, miren, googleenme, que ahora ya es como un verbo que se utiliza mucho, pero si no, en X, @Lena con doble N _M, ahí estoy. Casi siempre es más activa. Perfecto, bueno, pues nosotros saben que nos pueden encontrar en Instagram en @PSP Defensa Legal, en Facebook como Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal y en nuestra página de internet perezriverasalasYpena.com. Ahí les podemos atender para cualquier consulta, para cualquier inquietud, si requieren que les representemos en algún asunto. Esto fue Amigos con Derechos. Nos escuchamos la próxima semana. Amigos con Derechos, Amigos con Derechos. Con Héctor Pérez Rivera, presentado por Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal. Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo.